noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. Mire, hoy quiero empezar el programa hablándole de que detrás de una pelea siempre hay otra pelea. Como detrás de una historia siempre existe otra historia. Y obviamente hay que contarla. Hay que contarla porque en muchos aspectos va a justificar aquello que a todas las luces va a conformar la estética, aquello que estamos viendo, que percibimos con nuestros sentidos. Lo que estamos viendo en referencia a la negociación internacional, vinculado con lo que es la deuda, vinculado también con un elemento que la Argentina agita en forma permanente, que es el default. Lo que estamos viendo es que por ahora al menos la Argentina empieza a avanzar algunos casilleros. En las últimas horas se han obtenido, creo yo, algunos elementos importantes. Quizás el primero es el comunicado del Fondo Monetario, que lo que dice es que la deuda argentina es insustentable, que no se sostiene y que quizás en ese contexto es el propio Fondo Monetario el que le está dando la derecha, le está dando la razón a la Argentina, a pesar de que la Argentina viene insistiendo con esto desde hace ya bastante tiempo. La pregunta que subyace en ese caso en particular es si el fondo no lo tendría que haber hecho antes. Si cada vez que ponía que la deuda argentina era sostenible pero con baja probabilidad, o era sustentable pero con baja probabilidad, lo que quería decir era que no se podía pagar, ni más ni menos que eso. Si hizo falta finalmente que llegue un gobierno con otra bandera política, con una bandera política distinta, para que el Fondo Monetario pusiese sobre la mesa eso y terminase negociando. De eso estamos hablando esta noche, de la negociación y lo que hay, los elementos que existen en esa mesa. No solamente ese comunicado, que finalmente el gobierno... También hay otros elementos. Por ejemplo, que en el comunicado del Fondo Monetario lo que decía es que la Argentina va a tener que llevar a cabo una quita. Y esa quita no va a ser con el Fondo Monetario. El fondo quiere que la Argentina lleve adelante una quita con los bonistas, con los deudores, en todo caso, que habitualmente participan de una negociación. En ese sentido, quizás los bonistas terminen negociando con la Argentina y la Argentina termine aplicando una quita, ahora respaldada por el Fondo Monetario. Se habló también de algunos años de gracia. Esto es importantísimo. Y probablemente el fondo termine dándole a la Argentina 4 años por lo menos. Quiere decir esto que la Argentina empezaría a pagar su deuda con el Fondo Monetario probablemente a partir del año 2024. Esto le daría mucho aire, mucho oxígeno al gobierno para empezar a aplicar algunas políticas que entendemos que son necesarias, que yo entiendo que son necesarias. Ahora, yo le decía que detrás de una historia siempre hay otra historia, y lo que quiero que preste atención en las próximas semanas es a qué se va a comprometer la Argentina para tratar de capturar esas pequeñas victorias, a qué condiciones va a tener que aceptar la Argentina que va a llevar adelante una política económica, cuáles son los puntos de entrega que va a haber y que van a hacer falta para terminar de rubricar este acuerdo. El ministro de Economía, Martín Guzmán, ha dicho que la Argentina no está en condiciones de hacer un ajuste, pero eso no significa que finalmente el propio Fondo Monetario no lo pida. Y yo le diría más, es probable que lo pida. Y es probable que la Argentina tenga nuevamente que enfrascarse en algún tipo de negociación bastante difícil, porque el Fondo Monetario no solamente está habituado a proceder de esa manera, sino que es parte de lo que han sido las negociaciones del fondo en otros países del mundo. Entonces, cuando muchas veces yo le digo que hay relatos que justifican la desigualdad, si uno mira la historia argentina, se va a encontrar con que en forma permanente, cada vez que el Fondo Monetario estuvo en nuestro país, los gobiernos que convivieron con distintas dirigencias del Fondo Monetario y que tomaron dinero del Fondo Monetario o que les tocó negociar con el Fondo Monetario, terminaron muchas veces señalando al propio Fondo Monetario como el responsable de las políticas que se ponían en marcha. ¿Y cuáles eran esas políticas? Usted las conoce perfectamente bien. ¿Sabe por qué? Porque muchas de ellas se aplicaron en los últimos 4 años en la Argentina. El recorte del gasto público, las recomendaciones para reprimarizar la economía, las mega devaluaciones que hubo en nuestro país, la suba exponencial de las tarifas de los servicios públicos, los recortes vinculados a los subsidios, todo eso formó parte del plan económico del gobierno anterior, pero al mismo tiempo formó parte históricamente de lo que se suponía que eran las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Lo que quiero advertirle es que en gran medida muchos gobiernos, yo espero
y quizás le diría que no creo que este gobierno lo haga, pero hay que estar atentos, hay que estar atentos. Muchos gobiernos históricamente señalaron al Fondo Monetario como el responsable, sacándose así la responsabilidad. Lo que hay que marcar es que siempre hay un responsable de cada lado de la mesa de negociación. En eso está, en este momento, nuestro país. Los relatos vinculados a justificar, a legitimar la desigualdad, tendrían que tender a desaparecer en nuestra Argentina, por lo menos en los próximos años, pero sin ninguna duda déjeme decirle que el escenario es sumamente complejo y que el fantasma de default todavía no se termina de alejar. Habrá que tener en cuenta esto. Acompáñeme porque ya lo estaba viendo, está acá con nosotros Fernando Chino Navarro. ¿Cómo le va, Navarro? ¿Qué dice? Muy buenas noches. Buenas noches, un gusto. ¿Qué tal? Un gusto estar con usted, secretario de Relaciones Políticas y Parlamentarias. ¿Cómo está viendo la negociación de la deuda? Hoy hubo una reunión importantísima entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y la titular del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo está viendo esto? Soy moderadamente optimista. Sí. Comparto algunas cosas de las que planteás. Obviamente el Fondo Monetario y además los bonistas, que son acreedores privados, tienen otros intereses distintos, sobre todo los bonistas, quieren ganar plata. No les interesa ni el bienestar de los argentinos, ni los trabajadores, ni de ningún país. Quieren hacer negocio, dice usted. Quieren hacer negocio y no tienen bandera. El Fondo Monetario es un organismo más institucional, pero que también se caracteriza por venir de la mano del ajuste. Sí. ¿Qué me tranquiliza? ¿Y qué es lo que nosotros desarrollamos en el gobierno? Que ya en la campaña y a partir del 10 de diciembre, Alberto Fernández, el presidente, determinó que hay que negociar con el Fondo Monetario, con los bonistas, que hay que pagar, pero nunca hacerlo a costa del trabajo, del hambre, de la pobreza de los argentinos. Esta afirmación que planteó Alberto Fernández, que ratificó en el Congreso Martín Guzmán y que todos planteamos y que además surge del sentido común, de la racionalidad, de un análisis de lo que pasó en el gobierno de Macri y de la responsabilidad del Fondo Monetario, que prestó un dinero para ser fugado. Sí. El propio fondo, en su comunicado, que también comentabas hace un rato, señala que la deuda es impagable. No incursiona en cómo se conformó la deuda, pero todos sabemos que hay una responsabilidad clara del Fondo Monetario. Hay un cambio de dirección en el Fondo Monetario, tampoco es que un cambio absoluto, pero hay otras figuras. Y me parece que están dadas las condiciones para hacer una negociación que nos permita crecer, que nos permita generar trabajo, reactivar el mercado interno, que hoy lo estamos haciendo en forma más gradual, porque ante la negociación no tenés una disponibilidad de recursos como uno puede tener si tenemos años de gracia. Y después está la negociación con los acreedores privados, que yo creo que tiene otro carril, pero que la posición del fondo incidió. Así que estoy moderadamente optimista, creo que hay que estar preparado para una negociación muy dura, pero tengo la tranquilidad que soy parte de un gobierno y acompaño a un presidente que tiene en claro que primero hay que crecer y no se puede comprometer ni el trabajo ni el bienestar de los argentinos. A ver, vamos a compartir algunos tweets que subieron distintos referentes de la Argentina, pero también del Fondo Monetario Internacional, que participaron del encuentro hace algunas horas nada más. Primero, la titular del fondo, Cristalina Georgieva. Esto fue lo que puso en este momento en las redes sociales. Muy buena reunión con el ministro Martín Guzmán en el encuentro del G20 ahí en Arabia Saudita. Aplaudo el compromiso de las autoridades argentinas de continuar profundizando nuestro compromiso, incluso a través del artículo 4 y los pasos hacia un programa respaldado por el FMI en el futuro. Este es el que subió hace también algunas horas el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, es decir, el ministro de Economía de los Estados Unidos, Steve Mnuchin, que dice, tuvimos una primera discusión muy productiva con el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, hablamos sobre los planes de su gobierno para implementar políticas económicas, después le dio algunas declaraciones a Reuters más tarde, diciendo que la orientación de las conversaciones con el fondo, entre la Argentina y el fondo, eran las correctas o iban en una dirección correcta. Y el tuit de Martín Guzmán, este es el mensaje que subió el ministro, dice: gracias secretario del Tesoro de los Estados Unidos por el productivo encuentro, es por demás alentador encontrar coincidencias. Bueno, ahí habrá que darle una relevancia especial, no sé si usted se la da, a los Estados Unidos y al secretario del Tesoro, teniendo en cuenta que es el principal accionista del Fondo Monetario. Obviamente, Estados Unidos tiene una relevancia en el Fondo Monetario muy importante, más allá de la excelencia en esta Argentina que parece que consumimos el minuto a minuto en todo sentido. Creo que fue de las giras más importantes de nuestra historia, de un presidente en tan corto plazo en Europa.
pero la incidencia de Estados Unidos es determinante. Así que esto, por eso digo, uno es moderadamente optimista, pero estamos en un proceso. Hay que llegar y concluir el acuerdo y después los bonistas. Por eso estoy moderadamente optimista y mucha confianza en Martín Guzmán, que es un muchacho joven, sólido, sí, muy sensato y firme. Y un presidente y un gobierno y una Argentina. A mí me parece que los argentinos, salgamos del gobierno, de los ministros. Sí, le iba a preguntar por los cualquier argentino y cualquier argentino incluso nos pueden haber no votado, pero aspiran a que Argentina haga una buena negociación para que haya trabajo, sí, para que haya crecimiento. Después pueden no votarnos, pero no es lo mismo criticarnos con un comercio que funcione, con un productor que le vaya bien, con una industria que vuelva a trabajar, que en una Argentina en permanente crisis. ¿Y le parece que la gente va a ser paciente, que hay ese sector de la sociedad? Bueno, a ver, el sector más vulnerable entiendo yo que el gobierno se está ocupando, con la tarjeta alimentaria, con los diversos pagos adicionales para los jubilados durante el verano. Digo, varios de las medidas que tomó el gobierno tienen como foco al sector más vulnerable de la sociedad. Pero después hay otro sector que quizás, la verdad que no la ha pasado bien en los últimos años y que tampoco en este momento está bien. Digo, y que le está pidiendo por ahí al gobierno mayor, yo le diría, intensidad. Está buscando un término. Intensidad en la política económica. ¿Cómo ve esto? Bueno, el gobierno tiene la misma preocupación. Tiene la intención, y la misma política. No es una intención. Esta negociación no es una intención. Negociar con firmeza, con respeto, con responsabilidad, pero con firmeza con el Fondo Monetario. Ir a Europa, hablar con los principales líderes del mundo, plantear una posición y decir, queremos pagar, pero tenemos que crecer. Estamos dispuestos a interactuar con el mundo, pero defendiendo el patrimonio nacional. Comprendemos la globalización, pero no estamos dispuestos a regalar a la Argentina. Me parece que eso es firmeza, es una acción concreta. Y eso está ligado a la cuestión económica. Por supuesto que si todo va como suponemos, si hay una negociación razonablemente buena con el fondo y con los sectores privados, va a haber recursos para poder inyectar al mercado interno y generar una reactivación donde estos sectores que razonablemente dicen estamos mal, todavía no vemos que el gobierno esté dando respuestas, se va a sentir interpretado y va a haber una realidad concreta. Pero mientras tanto, la pregunta, ¿hay paciencia? ¿Cuánto dura? No lo sé. En los sectores más humildes es cierto que nosotros estamos, de los pocos recursos que encontró el gobierno, lo está poniendo en los sectores más castigados. Tampoco eso le resuelve la vida. Estamos hablando de ayudas, de medidas que mes a mes apuntalan una situación dura. ¿Encontraron menos recursos de lo que se esperaban? Absolutamente, absolutamente. Y... ¿Mucho menos? Muchísimo menos, muchísimo menos. Y, ¿pero en qué le tengo que repreguntar? No, pero no te puedo decir el porcentaje porque no estoy en el área económica, pero conceptualmente te puedo decir que no hay plata. Lo mismo que vos ves en la calle cuando te encontrás con pequeños y medianos empresarios que se encuentran con la novedad que un propio banco o el actor que actúa entre el banco y el empresario cuando tiene que cambiar cheques, llevar valores, pagar un sueldo, le dicen no tenemos dinero. Hay una situación de mucha crisis en la Argentina. Yo decía antes de la elección y hasta antes del 10 de diciembre que estábamos al borde del abismo y que no habíamos caído como en el 2001. Y yo creo que me equivoqué, yo creo que sí caímos. ¿Cuál es la diferencia con el 2001? Que el 2001 explotó. Hubo una crisis social y explotó, hubo un estallido de todo tipo, sistema financiero y además la crisis de los sectores más humildes. Ahora caímos pero no explotamos. Y estamos tratando de no explotar. Por eso la negociación, por eso el sentido común, la racionalidad. Pero la situación de Argentina era peor de lo que suponíamos. Seguramente el presidente el 1 de marzo va a hacer una enumeración de cómo encontró el país. ¿Va a haber un balance del presidente? Y no queremos poner toda la energía en decir a la sociedad Macri hizo esto, hizo aquello, porque además la sociedad lo sabe, por eso votó. Pero sí que hacer una reconfiguración y un recordatorio para saber de dónde arrancamos, ¿no? Dónde estamos y hacia dónde vamos. Pero creo que la mayoría de la sociedad, tomalo con pinzas, te repito, yo no te puedo dar plazos, pero por lo que hablo, voy a barrios muy humildes, ando en la calle, recién vengo de caminar en un shopping y ahí te cruzás con personas, dialogás, hasta observás cómo te miran. Hay una expectativa. ¿Y qué le dice la gente? Expectativa. Confían en el presidente, confían. El otro día estuve en Moreno
y hablaba con algunas personas. Se estaba desarrollando el Estado en su barrio, que es un programa que depende de Jefatura de Gabinete, Sí. donde están todos los organismos del Estado para que interactúen con los vecinos que se acercan. Y todos te dicen, no tenemos trabajo, la situación es difícil, valoramos la tarjeta alimentaria, vuelve a estar el Estado y confiamos en el presidente. Pero esa confianza va a durar 1 año, 6 meses. Sí. Me parece que se puede retroalimentar a partir de los gestos y de las acciones concretas que haga el gobierno. Si nosotros vamos paso a paso, como hemos hecho a partir del 10 de diciembre, con medidas concretas, esa confianza se va a ir consolidando, y también cuando logremos poner ya en marcha a otra velocidad la economía, también los sectores medios que hoy tienen expectativa, pero están mirando a ver cuándo arranca y ponemos el motor a fondo, porque recién estamos arrancando, también esa confianza se va a ir consolidando. Y después habrá críticas, tampoco es tan mal. Y vos recién hace un rato decías, yo espero que este gobierno no lo haga, pero tengo que decir, está bien que señales y que nos interpeles, lo mismo a la sociedad, porque es una etapa tan compleja que no alcanza con el gobierno y los funcionarios. Se requiere de un protagonismo de los sectores de la sociedad que tengan ganas de señalar, de protagonizar, de actuar, cada uno en su ámbito. Y nosotros nos reunimos muy seguido con pequeños y medianos productores agropecuarios, con pequeños y medianos empresarios, con comerciantes, para que nos digan por dónde vamos, en qué nos equivocamos, porque a veces te metes en una burbuja y perdés perspectiva de lo que pasa en la calle. Lo llevo al Congreso, Navarro. El gobierno envió un proyecto para modificar el régimen de jubilaciones llamadas de privilegio. Han protestado todos. Creo que no quedó nadie afuera de la discusión pública, y por supuesto todo es prácticamente rechazo de los fiscales, de los jueces, etcétera. Digo, ¿qué lectura hace de eso? Si estamos en una emergencia, se toman medidas acorde a esa emergencia porque la queremos resolver. Y tenemos un sistema previsional que no es equitativo. Quizás ese fiscal, ese juez no tiene la culpa, porque él estudió y no ejerció la abogacía y se puso a trabajar honestamente en el Poder Judicial. Pero hay que comprender que hay otras personas que también trabajaron, ¿no?, en el Poder Judicial, en otro tipo de actividad, y hoy tienen un ingreso muy bajo, y que hay que buscar la forma de reformularlo para en un mediano y largo plazo se vuelva a equilibrar con equidad. Yo comparto, es más, comparto y valoro la firmeza y la valentía de hacer este planteo, porque muchas veces se dice y no se hace. Porque vos entras en conflicto con factores de poder. Algunos lo hacen honestamente porque se ven afectados en sus ingresos, y después sabemos que a veces algunos actores juegan de otra forma. Pero la única forma de reformular la Argentina en esta emergencia es tomar el toro por las astas. Por eso me parece bien que se mande este proyecto de ley, que se haya designado a la doctora Camaño para reformular y transformar la AFI, que no sea una cloaca que infecte la política, la economía, la vida pública, la justicia, que se esté renegociando la deuda como se está renegociando, que se esté discutiendo y se mande pronto al Congreso un proyecto sobre la reforma judicial, que se haya encarado el tema del hambre en serio, con una política de tarjeta alimentaria que por supuesto va acompañada de que los planes sociales se van a transformar en trabajo. Son decisiones que tomaron en 60 días y son acciones. ¿Está todo terminado? No, recién estamos empezando. ¿Y el gobierno no tiene miedo a algún tipo de respuesta, llamémoslo de esta manera? No quiero decir la palabra venganza o revancha por parte del Poder Judicial. Siempre hay riesgos cuando uno toma medidas que afectan intereses, pero queremos creer que también la emergencia, en la legítima puja de intereses, nos va a sacar a todos más parte de lo mejor y vamos a dejar de lado lo peor. Todos tenemos los dos componentes, y sobre todo cuando hay intereses. Nosotros no estamos ni domesticando al Poder Judicial, ni subordinándolo, sino que estamos discutiendo un sistema previsional que hace al dinero y que hace a millones de jubilados. Y hay sistemas, regímenes que quizás ni sean de privilegio, sean especiales, pero que hoy, en esta Argentina de emergencia, son injustos. ¿El gobierno va a insistir con la reforma del sistema de jubilaciones a partir de esta semana? Es decir, ¿políticamente van a buscar directamente que se aprueben diputados? Bueno, el proyecto se ha enviado para que sea aprobado. Obviamente también depende de la oposición. Nosotros tenemos, somos... ¿Y qué expectativas tienen? Nosotros dialogamos con la oposición. Creemos que hay sectores de la oposición, sobre todo ligados a Cambiemos, que tiene una mirada más sensata de lo que pasa en Argentina, y después hay sectores más extremos que... Bueno, hay quienes han dicho, de referente de Juntos por el Cambio, que ustedes pretendían avanzar sobre la justicia.
Por eso, hay distintas posiciones. Hay posiciones sensatas y racionales. Sí. Hay sectores de la oposición que entienden que Argentina está en una situación muy grave y que hay que tomar medidas acorde a la gravedad de la crisis. Y hay otros sectores, con argumentos válidos o no, que tienen una posición más extrema. Nosotros tenemos que transitar el sentido común, la racionalidad y articular con sectores de la oposición de Cambiemos, con bloques como el que conduce Balibuca, que conduce el diputado Ramón, que son composiciones heterogéneas, para tratar de sacar el... Pero para esto tenemos que hablar, escuchar, y Navarro, el juego de la democracia y de la política en un parlamento. ¿Le conviene al gobierno que haya un éxodo masivo de jueces que se quieren jubilar con este régimen? No sé. ¿O lo complica, digamos, no en la verdad que, la administración de la justicia? Todo, si se va un montón de jueces, complica, igual, ¿no? Pero... Bueno, se calcula que entre 300 y 500 jueces van a dejar los juzgados. Es mucha cantidad. Es mucho. No tengo una respuesta precisa, no quiero decir lo primero que pienso, pero es una situación inédita. Sí, por supuesto. ¿No? Quizás inesperada. Le quería preguntar esto. Igual van a insistir con la reforma de la justicia, de Comodoro Pi, digo, esto que el sistema judicial es que hay que reformularlo. O sea, esto que han enviado al Congreso no implica abandonar lo otro. Son cosas distintas. Una cosa es el sistema previsional, donde los jueces, el Poder Judicial, como el Poder Diplomático, está alcanzado, pero no es un problema. El funcionamiento de la justicia es otra cosa. ¿Y tendría que pagar ganancias los jueces? Obviamente, absolutamente. Es un disparate que no lo hagan. Pero, viste que hoy está de moda todo el tema de los presos sin sentencia. Hace muchos años que en Argentina, cualquiera sea el sistema federal o nacional o provincial, tenés más del 50% de los detenidos sin sentencia. Quizás algunos sean culpables, aunque no tengan sentencia, porque fueron detenidos infraganti, otros tenés una duda y muchos son inocentes. ¿Pero por qué usted dice está de moda? En realidad se discutió, ahora se estaba discutiendo, pero te quiero decir, si vos tenés un sistema judicial que tenés la mitad de los detenidos sin sentencia, el sistema judicial no funciona. ¿Y eso culpa de quién es? ¿Quién tendría que dictar una sentencia ahí? Bueno, la justicia. Intrínsecamente, la primera responsabilidad es de la justicia. Sí. Pero la política no podemos hacernos lo distraído porque tenemos que ver con la conformación del Poder Judicial, ¿no? Cómo se eligen los jueces. Parece que es un problema que excede la justicia y que tiene que ver con la política y tiene que ver con nuestra sociedad. Quienes somos gobierno no podemos eludir nuestra responsabilidad, pero el Poder Judicial tiene una gran responsabilidad, el Poder Político también, por eso queremos mandar un proyecto para reformar la justicia y discutirlo en el Congreso, con todos los temas sobre la mesa, no en bambalinas, no discutiendo escondida y después ir con algo por la ventana que se acordó con algún poder. No, discutirlo, que la sociedad sepa lo que se discute. El próximo domingo el presidente va a dar un mensaje. Usted anticipaba que va a ser un balance. Al mismo tiempo se especula con que podría, por ejemplo, anunciar la suba de las retenciones al agro. ¿Esto es así? Es posible, no lo sé. No lo sé. Yo digo que el presidente quizás, no estoy anunciando, no soy el vocero de Alberto Fernández, pero presumo que va a plantear dónde estamos. Él el 1 de diciembre, como todos entramos al gobierno, hoy después de casi 90 días tenés un conocimiento. Transitamos 90, 95 días y sabemos en qué situación estamos. Después lo que va a anunciar, no lo sé, y para serte franco, si lo supiera tampoco corresponde que te lo diga. Gracias, Navarro, muy amable. Muchísimas gracias. Vemos el siguiente informe, ya está con nosotros Ricardo Aronskin, el economista y investigador y también docente universitario, pero antes vamos a ver el siguiente resumen. Importantísimo para el país, declaración del personal técnico del Fondo Monetario Internacional sobre la Argentina. ¿Qué dice el FMI? ¿Cuál es la novedad? Lo que acaba de decir el FMI, la deuda de Argentina es insostenible. Además de que la deuda es insostenible, es que le dice a los acreedores privados acepten una quita considerable de... No sabemos si el capital de los intereses lo estamos viendo en este momento porque tampoco sabemos cuál va a ser la propuesta de la República Argentina. Que fue la suerte de decir, parecía que no teníamos nada, pero tenemos razón. Y nos dieron la razón. Y por primera vez en la historia, el fondo promueve semejante reconocimiento. Vos sabés que la negociación más importante hoy es con los bonistas. La negociación con el fondo se da en forma paralela, obviamente, pero siempre hay tiempo para cerrar con el fondo. Debo recalcar que esta ayuda que hemos obtenido
son fondos que vienen a financiar el camino que ya veníamos transitando. Un camino de convergencia al equilibrio fiscal. Estamos convencidos de que vamos por el camino correcto. Hambre y deuda son dos prioridades para el gobierno nacional y en función de eso entonces cómo se articula con lo político. Nadie puede correr al gobierno en este momento, algunos sí, pero son sectores más desconectados de la realidad. Son sectores que quieren ir contra el gobierno de todas maneras, pero digo... ¿A qué te referís con que nadie lo puede correr? Que creo yo que alguien con una mirada en términos políticos más o menos... con una proyección de mediano plazo, alguien que quiere construir credibilidad política, no puede salir a correrlo al gobierno diciéndole, bueno, la verdad ustedes no tienen un plan económico. Plan económico es subir tarifas, plan económico es bajar el gasto público, plan económico es hacer una reforma laboral que flexibilice el trabajo. Siempre que se habla de plan económico, te ponen esas medidas sobre la mesa. Y este gobierno no va a tomar esas medidas. No tomar esas medidas forma también parte de un plan macroeconómico que intenta darle de nuevo solvencia a las cuentas de la Argentina. Martín hizo un trabajo con los equipos técnicos formidable y con ella misma. Y después también hicimos lo que políticamente debíamos hacer, que era pedirle ayuda a Israel, a Italia, a España, a Francia, a Alemania y al Papa, que el Papa, la verdad, el aporte y el apoyo del Vaticano fue inconmensurable. Y todo eso, sumado a la charla con Trump, dio que esto. Y la verdad es que esto, el mundo debe celebrarlo porque es una revisión que hacía falta. No es que con esto estemos salvados, ni mucho menos, no es que se haya terminado la historia, pero es exactamente, textualmente te diría, lo que quería Martín Guzmán que sacara como comunicado el Fondo Monetario, porque esta declaración del Fondo Monetario, además de decir que la deuda argentina no es sostenible, dice que se requiere una contribución decisiva y significativa por parte de los acreedores privados. El préstamo del fondo está claro que fue un monto récord en tiempo récord con apoyo político. Los últimos años, después Macri también dijo, fueron una pesadilla. Esa pesadilla incluyó ir corriendo al Fondo Monetario Internacional porque ya los vencimientos de la deuda que habían tomado a 4 manos los años anteriores no los podían pagar. Fueron al fondo, consiguieron el crédito más grande de la historia del Fondo Monetario y bueno, y siguieron con el mismo mecanismo, no es que lo usaron para algo mejor. Y el resultado fue que después el fondo tampoco les hizo los últimos desembolsos y decidieron reperfilar la deuda, que fue básicamente un default. La palabra default, hay quienes dicen, bueno, ahora que el Fondo Monetario ¿habilitó qué? Que la deuda es que no se sostiene, que no se puede pagar, el default está lejos. No, yo creo que al contrario, al gobierno, ¿por qué le viene bien que el Fondo Monetario diga que la deuda no es sostenible? Porque le hace creíble la amenaza del default. Es decir, hasta ahora los bonistas miraban del otro lado y decían, me estás mintiendo. No, no es que no podés pagar. Sí, fíjate que a veces aparece la plata, la verdad que en todo caso renegociamos, pero no vas a ir a un default. ¿Qué dice el Fondo Monetario? Es cierto que no pueden pagar. Y por primera vez en nuestra historia de argentinos, les dijimos, esta vez déjennos hacer el plan de salida a nosotros, y nos dijeron háganlo. Yo ya he vivido una experiencia parecida a esta con Roberto allá en el año 2003, y pudimos hacerlo. Lo vamos a hacer otra vez. Bueno, muy bien, lo habíamos mencionado recién, estamos con Ricardo Aronskin, es economista, magíster en Relaciones Internacionales, es docente universitario, investigador, y es alguien a quien yo sigo permanentemente. La verdad que trabaja Ricardo muy bien y muy en profundidad todos los conceptos. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Ricardo, ¿cómo estás viendo esa especie de crítica que sobrevuela últimamente a la economía argentina, que es no tienen plan económico? El gobierno no tiene un plan económico y entonces a partir de ahí, de alguna manera, el gobierno arranca perdiendo ese partido que siempre se plantea. Sí. Bueno, es un planteo que está apareciendo en la prensa, básicamente escrita por economistas neoliberales, que no le pidieron durante los 4 años de Macri ningún plan económico, porque básicamente el plan económico era hacer lo que diversos intereses sectoriales pedían, ese era todo el plan económico. A este gobierno le están pidiendo plan económico gente que no le interesa los planes económicos. Entonces, lo que uno se tiene que preguntar es qué están pidiendo en realidad.
Me parece que lo que están pidiendo es que el gobierno diga exactamente cómo va a hacer para conseguir los fondos para pagar la deuda externa. Es decir, la mayor parte de los economistas que se leen en los medios de comunicación expresan en este momento el pensamiento de los bonistas, que es, queremos saber cómo nos van a pagar. Y eso se le transmite al público bajo un formato un poquito más elegante, que es, díganos cuál es el plan económico. La verdad que no les importa un plan económico para el país. No están pidiendo, queremos un plan de desarrollo. Díganos cuál es el plan para pagarle a los bonistas. Y en ese sentido, el gobierno no tiene por qué revelar cuáles son sus planes específicos en ese sentido. La verdad que yo les diría, señoras, no ese es el tema. Nosotros nos comprometemos con determinada forma de pago, pero no les vamos a decir cómo vamos a lograr eso. Porque eso resulta de muchas cosas. Por ejemplo, esta semana algún economista escribía que el gobierno tiene que comprometerse a achicar el déficit fiscal, hasta eliminarlo y a tener superávit, y ponía como ejemplo Grecia. Kegel, ¿no? Kegel, sí. Ponía ejemplo Grecia. Qué bien Grecia está consiguiendo un superávit del 3,3% del PBI. La verdad que Kegel no cuenta el desastre social que está ocurriendo en Grecia. La falta de trabajo para los jóvenes, la necesidad de emigrar, las enfermedades psicológicas, los problemas gravísimos que tiene la sociedad griega. De eso no se acuerda porque él ve el 3,3% de superávit. Con eso le pagamos a los bonistas, le pagamos a los bancos centrales que tienen parte de la deuda griega, están todos contentos. Porque eso implica un recorte, ¿no? En definitiva, un recorte del gasto público, un recorte de las políticas públicas. De la sociedad griega impresionante, y un recorte del futuro de Grecia. Que aparte no baja su deuda. Es decir, está pagando intereses permanentemente y la deuda está en niveles impagables como siempre. Entonces, no es el tema es tener política de crecimiento y política de desarrollo. Vinculado con eso que estás diciendo, muchas veces se menciona la palabra crecimiento. Sí. Y uno entiende que el crecimiento es algo bueno para la Argentina. Lo dice el presidente todo el tiempo, hay que crecer primero para pagar la deuda después. Sí. Ahora, cuando vos te pones a analizar, y esto también es un razonamiento que te escuché, vos mencionabas algo que también en su momento mencionó, para ser honesto intelectualmente, Matías Culfas, el ministro de Desarrollo, que decía, la verdad es que cuando la Argentina crece, demanda dólares. Y la verdad es que hoy no hay dólares. Entonces, ojo, porque empezás a crecer, necesitas dólares, no los tenés, ¿y qué haces? ¿Cómo lo ves eso? Sí, me parece que la situación nos va a obligar, si el gobierno es inteligente, toma el control de la economía y hace las políticas que tiene que hacer, nos va a obligar a combinar la necesidad de expandir con la necesidad de transformar. Porque la estructura económica argentina actual es una estructura que efectivamente, si expandís, empezás a necesitar muchas más divisas en un momento que no las tenemos. Entonces, la expansión tiene que ser una expansión muy, por un lado, conseguidora de dólar, invento la palabra, hay que ir a conseguir dólares al mercado mundial, y por el otro lado ahorrar dólares. ¿Qué quiere decir? Que hay que estudiar qué actividades económicas se pueden expandir en la Argentina que son sustitutivas de cosas importadas. Y ahí hay toda una lista de cosas que se pueden ensayar, de forma tal de ir mejorando rápidamente el perfil de la balanza comercial de Argentina, expandiendo y no contrayendo. ¿Vos creés que el gobierno, más allá del resultado del tema de la deuda, ¿no? Vamos a suponer, vamos a hacer una suposición que es ambiciosa, vamos a suponer que finalmente se llega a un acuerdo y que hay 4 años de gracia. Esos recursos que el gobierno no va a usar para pagar la deuda, ¿le sirven en la Argentina para ponerse en marcha? ¿Realmente sirven esos recursos? Imagínate que en este momento tenemos casi el 20% del presupuesto nacional comprometido en pago de intereses. Solamente en pago de intereses, ni siquiera el pago de capital. En pago de intereses. A esto no se lleva el macrismo. Entonces tenés una situación donde necesitas que eso se libere. Me llegan de muchas reparticiones del Estado la ausencia, la carencia total de recursos, salvo para pagarle al personal y pagar deudas que dejó el macrismo de la gestión anterior impagas. Pero no hay para lanzar. Hay algunos funcionarios muy ingeniosos que sin nada
hacen cosas, Sí. pero en otras áreas del Estado hacen falta recursos concretos para hacer cosas. Sí, el gobierno ha puesto en marcha una agenda donde hay una parte que son más señales y si querés, no sé, con poca plata, ¿no? Todo con bastante poca plata. Todo con Sí. Ahora, si uno dice, quiero poner en marcha en serio la economía, aparte que tenemos una carencia muy grande de liderazgo privado en materia de inversión, etcétera, etcétera. Así que o lo hace el Estado o no hay quien lo haga. Vos decís que el sector privado no apunta a ser el un sector motor. privado es el mismo sector Sí. privado que durante 4 años de gobierno de ellos, de gobierno de Macri, de Sí. gobierno de los CEOs, de gobierno de los amigos, de gobierno de la AEA. Bueno, no son todos, ¿no? No son todos claramente. El gran empresariado argentino se sintió plenamente representado en el gobierno de Macri y no invirtió. Es extraordinario. Es el gobierno de ellos, no invierten. El ministro de Economía tiene 2/3 de su patrimonio fuera del país, Duhovne. Esto quiere decir, es muy interesante y no se dice y no se explica sociológicamente, lo que quiere decir que en su propio Sí. gobierno no inviertan. Entonces es muy difícil que se pongan a invertir en un gobierno popular. Sí. Con lo cual es claro que el Estado tiene que tomar a su cargo el liderazgo del proceso de inversión y después cuando empieza a haber movimiento, los privados se empiezan a inspirar, pero no al revés. Ricardo, ¿qué te preocupa del escenario que ves en materia de política económica, pero sobre todo también en materia doméstica? Es decir, la Argentina tiene por delante, y el gobierno también tiene que tomar decisiones. Por ejemplo, ¿deja congeladas las tarifas o las empieza a mover? ¿Para qué sectores sí, para qué sectores no? ¿Qué decisiones tiene que tomar cuando libera las tarifas? Bueno, el tema es interesantísimo porque traemos problemas desde la época en que se privatizaron las empresas públicas. Un buen diseño de privatización implica también que vos construyes, porque vos estás privatizando monopolios. Es decir, le estás transfiriendo al sector privado un poder un monopolio, claro. descomunal sobre servicios públicos. No es un monopolio sobre los helados de chocolate, es sobre un servicio público ineludible. Les das todo ese poder y la falla desde que surgió esto, desde el comienzo de la privatización, es que no tenés entes de control en serio, independientes, sólidos técnicamente y con conocimiento de qué están regulando. Entonces, finalmente el Estado les termina teniendo que creer lo que dicen que son sus cuentas. Estamos ganando, estamos perdiendo. O sea, el Estado no sabe bien... No sabe, el Estado no tiene sabe, los números. No tiene los números sobre una cosa que tiene que... Le van a decir, estamos perdiendo plata. Así que nos tienen que dar un aumento del... ¿Por qué el Estado tiene que convalidar eso? Y aparte, partiendo de la base que es una empresa y que tiene que ganar plata, y tiene que ganar tanta plata como para poder solventar inversiones. Ahora, todo ese proceso, el Estado en este momento está en un estado de desconocimiento pleno. Es decir, hay que saber los números reales de estas empresas para después decir cuánto podemos razonablemente otorgarles de aumento en la medida que sea razonable. Quiere decir entonces que, por ejemplo, lo que decía el jefe de gabinete Santiago Cafiero, ¿no? Y que después de alguna manera corrigió en parte, yo creo que no, que más o menos las dos cosas son complementarias, el presidente de la Nación, pero que la idea sería que antes de liberar las tarifas el gobierno tenga una idea acabada de cuál es el número correcto para cada una de esas tarifas que después eventualmente hay que liberar. Porque liberar las tarifas para que suban sin tener el número, la verdad que no es justo, uno podría pensarlo. Sí, y aparte hay una discusión de fondo en esto que es bien interesante, que es ¿cuál es la tasa de ganancia razonable en Argentina? ¿Cuánto debe ganar una empresa? ¿10%, 30%, 80%? ¿Por qué digo esto? Porque cada vez que se discute esto en relación a las empresas privatizadas, viene como no ganamos lo suficiente, no invertimos. Ahora, la verdad que los que hemos estudiado el proceso de privatizaciones desde aquel entonces hasta ahora, en muchos casos vimos que no invertían nunca. Es decir, ni cuando les iba bien, ni cuando les iba mal. Sí. Digamos, el caso de Aguas Argentinas. Hubo que estatizarla porque no invertía, no hacía el plan de inversiones de aumento de la red, lo terminó teniendo que hacer el Estado o cooperativas de trabajadores organizados. Es decir,
el Estado no solamente no sabe, sino que no regula bien. Entonces el resultado es que finalmente dependemos de la buena voluntad de las empresas, que por lo tanto tratan de maximizar su ganancia y se joroba el usuario y el consumidor. Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros, muy amable. Hablamos del coronavirus y del impacto que ha tenido. Bueno, hoy han caído muchísimo los mercados, la verdad que ha sido una caída extraordinaria en un sentido literal, fuera de lo ordinario, y además, por supuesto, hay una especie de pánico financiero y por otro lado también varios países que empiezan a contar las muertes de alguna manera como consecuencia de ese coronavirus. Este es el informe. La comunidad, digamos, china, digamos, oriental, hace ya varias semanas que no se ve menos, hablando con pacientes, con gente del mundo, digamos, en los negocios y todos, ¿no? Y la gente ahora empieza a usar, barbijo, seguramente, han cerrado el Duomo, así que no se puede visitar hasta nuevo aviso, ayer cerraron también a eso, anularon, bueno, las escuelas están todas cerradas, hoy, las universidades, ayer cancelaron los partidos de fútbol que se iban a tener acá en Milano también, así que esta es la situación de hoy. Lamentablemente las autoridades italianas lo venían advirtiendo que podía haber más casos, más muertos, que quizás haya aumento de números porque Italia va siguiendo muy de cerca lo que va pasando. Lamentablemente un hombre de 88 años de Lombardía, así que bueno, un muerto más y estos números que empiezan a generar preocupación. El problema es, mi teoría fue que dije, bueno, si tomo el avión, ya estaba ahí haciendo el check-in y todo, Lo que pasa es que si uno vuelve, el sistema italiano fue siempre muy, muy rígido. Mientras los otros países no tenían el escáner para la temperatura, Italia lo tiene desde hace un par de semanas, fue el primero en bloquear los vuelos. Y así que dije, si tal vez entro y hay uno con la fiebre, que no tiene nada que ver que sea coronavirus o otra cosa, en mi vuelo, tal vez me meten en cuarentena y como pueden imaginar, no es un problema. De avión de Alitalia que ha sido frenado en Mauritania para revisar la posibilidad de casos de coronavirus en el interior del avión. ¿Por qué? ¿No? Ya se empieza, no te digo estigmatizar, pero a tomar medidas de precaución. Y también la pregunta es, ¿qué están diciendo los diferentes países y cómo se está manejando la información? En Irán son 12 los muertos por el coronavirus, pero hay un diputado iraní en una ciudad que está diciendo que las autoridades no están dando toda la información y no están diciendo toda la verdad, ¿no? ¿Ya compraste barbijos? ¿Te compraste alimentos? ¿Cómo estás atravesando vos esta situación? Mira, particularmente nosotros vivimos en un pueblo que somos 170 habitantes. Estamos en la apartado un poco de todo. No compré barbijos, sinceramente, porque no sé si serviría a algo, pero no. Por una parte yo tengo miedo en lo personal, porque como te decía primero, me engripo todos los años, pero esperando que no nos toque, ¿no? Sí. Bueno, estábamos conversando con Cecilia González Bonorino, que es economista, es parte del equipo de economistas de la Universidad Nacional de Avellaneda. ¿Cómo estás, Cecilia? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, hablábamos de esto, del impacto del coronavirus, y yo le preguntaba, porque no lograba entender bien hasta qué punto, cuando uno toma el dato científico de que la tasa de mortalidad de este virus es relativamente baja, es muy baja de hecho, y que eso está al mismo tiempo, paradójicamente, paralizándolo todo, que hay cuarentena en muchas partes, que ya hay 7 víctimas fatales en Italia, que hay pueblos que directamente ya no tienen actividad económica ni nada por el estilo. La verdad que uno no llega a entender cómo eso termina en una especie de lunes negro hoy en todas las bolsas del mundo. Digo, ¿cuáles son las relaciones que se pueden anotar ahí? Claro, esto ya viene pasando hace tiempo, ¿no? Todas las medidas que se vienen tomando de prevención
están afectando a la actividad económica de China y como primera economía mundial y su fuerte vínculo con Estados Unidos no repercutiendo en el resto de la economía mundial. No solo lo que sería la actividad turística o de comercio, que está totalmente vinculada, ¿no?, con el movimiento de personas, sino también con las actividades en las fábricas, porque esto, si tenés gente en cuarentena no pueden ir a trabajar. Y se frena la actividad. Lo que sí es impactante es cómo de un día para el otro, ¿no?, los mercados reaccionan tan fuerte como un efecto contagio, imagino, impactando, ¿no?, de forma negativa sobre las acciones de las empresas, ¿no? Y las perspectivas lo de fue una debacle absoluta. Cuando uno mira eso y lo contrasta con el escenario, que obviamente es preocupante, pero que en algún punto, cuando uno mira los pronósticos, lo que dice es que se amesetó la enfermedad en China y que ya alcanzó su punto más alto y que ahora empieza a descender, pero al mismo tiempo hay casos en Italia. Ahí hay que cotejar un poco esa información. Bueno, hoy de hecho no hubo clases en la universidad en Italia, ni clases en las escuelas. Quiero decir, la verdad que en ese sentido se paralizó gran parte de Italia, fruto de esta noticia. ¿La Argentina está de alguna manera aislada un poco de los efectos económicos de esta situación? Va a tener efectos económicos. A ver, vos tuviste hoy en los mercados, más allá de la caída de la bolsa, tuviste una caída en el precio del petróleo, ¿no?, y de las empresas como Shell que producen combustible, y a la vez un crecimiento de, ¿no?, los activos que son menos riesgosos, como el oro o los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces ahí vos vas a tener como un doble efecto. Por un lado, como aumentan la demanda de bonos de Estados Unidos, la Fed puede terminar dictando una baja en la tasa de interés, y en un futuro, si vos quisieras acceder a los mercados internacionales, tendrías tasas más favorables. Pero por otro lado, si vos tenés activos que también se vuelven de alguna forma menos atractivos, te aumentan la tasa de interés, ahí tenés como ese juego donde se pueden ir los capitales también a la búsqueda de estos activos, y nosotros como nos limitaría todavía más el acceso al mercado financiero. Bueno, eso te iba a preguntar, digamos, cómo impacta esto en el gobierno argentino, que está negociando la deuda, que espera cierta reciprocidad de los mercados financieros internacionales, mercados que hoy están prestando atención al coronavirus, no a la Argentina. Sí, totalmente. De hecho, ¿esto complica la negociación de la Argentina? No lo creo. Creo que la negociación con Argentina hoy está muy asociada al vínculo con el Fondo Monetario Internacional, que se muestra muy positiva, o más que nada, por lo menos hay un diálogo donde se llegan a ciertos consensos, y es muy importante no solo el reconocimiento de la insustentabilidad de la deuda para poder plantear una reestructuración o una renegociación, más que decir reestructuración. De hecho, muchos empezaron a leer el acuerdo ¿cómo se dice?, el pronunciado del Fondo Monetario, donde hablaba de la insustentabilidad y que no se podía seguir ajustando la economía porque necesitaba crecer. Más allá de eso, cuando el Fondo Monetario pide un esfuerzo de los acreedores externos, se leyó mucho como una reestructuración, y eso generó un efecto negativo también sobre los acreedores externos. Porque se habló de reestructuración, cuando se hablaba ahí, ¿no?, de un mayor apoyo o... Sí, que se iba a hacer una quita. Claro, se hablaba como que iba a ser una quita, pero el esfuerzo podría ser, como Alberto Fernández decía en un principio, pensamos en una renegociación de la deuda a la uruguaya, que hablaba de un reperspiramiento, o sea, una extensión de los plazos, sino una quita de capital. Y nosotros, al releer esa forma, una forma más ofensiva, como que generás esta idea o esto podría traer consecuencias en que los acreedores se unan para negociar una posición más fuerte ante la actitud agresiva que podría llegar a tener el gobierno argentino. Claro. Yo decía recién, el día domingo el presidente va a hacer algunos anuncios probablemente en la apertura de las sesiones, y uno de los anuncios tiene que ver con probablemente, ¿no?, la suba de las retenciones en el sector del agro. El sector del agro ha plantado un poco la bandera, ha dicho, bueno, nosotros llegamos hasta acá, a partir de ahora vamos a ver si hacemos una medida de fuerza, cortamos las rutas. El gobierno necesita todavía mayor cantidad de recursos en este momento, a pesar de que tiene altas chances de poder renegociar la deuda, es decir, para poner en marcha la economía necesita
subir las retenciones, por ejemplo? Sí, totalmente. De hecho, en la ley de emergencia económica esto había sido como la principal fuente de recursos y fue visto bien por los mercados y los acreedores internacionales. En ese momento había aumentado los precios de los bonos argentinos, el valor de los bonos, que ellos proyectaron desde el principio como el plan económico. Y lo que decían en la ley de emergencia económica era que casi el 70% del aumento de las retenciones iban a ir para el ANSES. Cuando nosotros estamos discutiendo también jubilaciones, pensar en nuevas fuentes de financiamiento para el sistema jubilatorio, me parece que es acertado y es tener un plan económico integral, ¿no? Como atacando las distintas aristas. Vinculado con eso, el gobierno en el anuncio de las jubilaciones dispone de un determinado anuncio para la base de la pirámide, de aquellos que cobraban hasta un determinado monto, y a partir de allí muchos que comienzan a cobrar montos más chicos si uno lo contrasta con lo que se preveía en la ley de movilidad jubilatoria, que está suspendida, ¿no? Es decir, podríamos pensar que en algún punto tampoco hay recursos ni siquiera para la seguridad social y que realmente de seguir así la Argentina va a tener muchos problemas, por ejemplo, para pagar las jubilaciones. Yo creo que se están repensando dos dimensiones en términos de jubilaciones. Uno tiene que ver con la equidad dentro del sistema. Y acá viene un poco el impacto que tiene el aumento de las jubilaciones mínimas por encima de lo que es el resto de los aumentos. Hay que tener en cuenta que hoy la mitad de los jubilados cobran un haber a través de la moratoria y por lo tanto cobran la mínima, que la mayoría son mujeres que están insertadas en un sistema económico y social que las discrimina, ¿no? Que no tienen las mismas oportunidades que el hombre y demás. Y la reforma de las jubilaciones que se llaman, ¿no? o que se le dice privilegio, que serían a los jueces o a los de servicio exterior, también irían hacia el mismo objetivo, ¿no? De generar una mayor equidad dentro del sistema jubilatorio. Después hay otra cuestión que tiene que ver con la sustentabilidad del régimen o la sostenibilidad del régimen. Las retenciones es un aporte, esto de repensar en un mundo que se está precarizando cada vez más, repensar nuevas fuentes de financiamiento, me parece que es acertado, por eso lo de las retenciones. Después, pedir un esfuerzo mayor a los jueces o los fiscales, todos aquellos que forman parte del Poder Judicial. Claro, no si bien va a ser mínimo, el efecto que tienen esas jubilaciones, puede ser el 3% del universo de jubilados, es un aporte. Pero sí aumentarle pues las jubilaciones de privilegio no solo tenían que ver qué es lo que más se discute de la jubilación de privilegio, cómo se determina el primer haber. Claro. El primer haber de los jueces se determina en función del 82% del último sueldo, cuando el régimen general propone que sea el promedio de los últimos 10 años. Entonces lo que plantea la ley es decir, bueno, que sea de la misma forma que el régimen general. Y aumentar un poco el aporte, pero que tiene que ver también con lo que es después el beneficio para ellos. Pero volviendo un poco a repensar cómo se va a sostener el régimen, me parece que eso se va a discutir en el Congreso, ¿no? Con la nueva fórmula en junio. Y después hay otras cuestiones que se pueden llevar adelante, como esta. Se había hablado de aumentar la edad jubilatoria. Sí. Creo que algo que se podría llegar a repensar ahí es que las mujeres empecemos a a jubilarnos a partir de los 65 años, no solo por esta dimensión en términos de cantidad de jubiladas, sino porque nosotras tenemos menos tiempo para aportar esos 30 años y no hay nada que te pueda llegar a diferenciar de un varón que vos te jubiles a los 30 que a los 60. Son discusiones, son discusiones que vienen y ojalá sean planteadas. Creo yo que hay un rechazo por parte de la sociedad a subir la edad jubilatoria, pero me parece que sí tiene que haber esto que vos mencionabas, poner sobre la mesa este tipo de discusiones. Cecilia González Bonorino, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Hacemos una pausa y ya regresamos.